Los hombres suelen pensar que entienden que despierta el deseo femenino. Observan gestos, repiten movimientos, imitan escenas que han visto en otros lugares y asumen que eso basta. Desde fuera parece lógico, desde dentro no tanto. Porque hay una distancia enorme entre provocar una reacción visible y generar una experiencia plenamente satisfactoria. Muchas mujeres sonríen, asienten, dicen que todo estuvo bien. Pero esa respuesta no siempre coincide con lo que ocurrió en su interior. Y lo curioso es que ellas son conscientes de esa diferencia, incluso cuando el hombre frente a ellas no lo es. Lo comentan entre amigas, lo procesan en silencio y rara vez lo explican directamente. La raíz de esta desconexión no está en la falta de intención, sino en la falta de comprensión. La mente femenina responde al placer de una forma más compleja de lo que suele creerse. No funciona como un interruptor que se enciende con un estímulo rápido y directo. Su respuesta se construye, se teje con emoción, con seguridad, con atención sostenida y con una estimulación que no es aleatoria. Cuando esa combinación no aparece, el resultado puede parecer correcto desde fuera, pero se siente incompleto por dentro. Por eso muchas mujeres han aprendido a fingir, no por malicia, sino por comodidad, por evitar tensiones o porque saben que explicar lo que faltó no siempre cambia nada. La experiencia, cuando existe, revela otra lógica. No tiene que ver con fuerza ni con duración. Tampoco con repetir fórmulas. Tiene que ver con observar, con interpretar señales sutiles, con entender que el cuerpo responde de forma distinta cuando la mente ya se siente implicada. Ahí es donde muchos hombres fallan. Se concentran en la acción mecánica y pierden de vista el diálogo silencioso que ocurre a nivel corporal. La respiración, los pequeños ajustes de postura, la tensión que aparece o desaparece. Todo eso comunica más que cualquier palabra. Una idea se repite con frecuencia, que el placer femenino ocurre por casualidad, como si fuera algo que simplemente pasa. En realidad, rara vez es así. Su respuesta suele ser el resultado de una estimulación precisa y sostenida. No necesariamente intensa, pero sí coherente. Cuando no se da, el cuerpo no termina de entregarse. Y cuando se ocurre, la diferencia es evidente incluso para quien no sabe explicarla. No es una explosión repentina, sino una acumulación que finalmente se libera. En este punto aparece otro malentendido común. Muchos hombres creen que el problema está en atributos externos, tamaño, resistencia, energía. Es una explicación cómoda porque desplaza la atención. Sin embargo, quienes han observado con más detenimiento llegan a otra conclusión. Lo que marca la diferencia es la conexión mental previa y la precisión física posterior. Una sin la otra a la vez produce un resultado profundo. Juntas cambian por completo la experiencia. Aquí entra un elemento del que se habla poco con honestidad, la lectura del cuerpo. No todos los movimientos generan el mismo efecto. No todas las posiciones estimulan las mismas zonas, ni despiertan las mismas sensaciones internas. Hay configuraciones que facilitan una respuesta más intensa porque modifican el ángulo, la presión y la forma en que ciertas áreas son estimuladas. No es cuestión de suerte, es cuestión de cómo se alinean el cuerpo y la atención. La primera de estas configuraciones suele pasar desapercibida porque, a simple vista, parece familiar. De hecho, muchos la confunden con algo ya conocido y por eso la descartan. Sin embargo, pequeños cambios pueden transformar una experiencia común en algo completamente distinto. Cuando el cuerpo femenino adopta una postura donde la pelvis queda ligeramente elevada, el ángulo interno se modifica. Ese ajuste cambia el tipo de contacto que se produce y la forma en que ciertas zonas internas responden a la estimulación constante. Lo interesante es que no se trata de movimiento rápido ni de intensidad descontrolada. Al contrario, en ese contexto, la respuesta suele amplificarse cuando el ritmo es medido y la presión se mantiene estable. El cuerpo empieza a reaccionar de otra manera. La respiración se vuelve irregular, los sonidos cambian, la tensión interna aumenta. No es algo que se pida con palabras, porque muchas mujeres ni siquiera saben anticiparlo. Simplemente ocurre cuando el estímulo es el adecuado. Hay otro detalle que suele pasar inadvertido. En esa postura, ciertas áreas externas quedan más accesibles, lo que permite una combinación de estímulos que el cuerpo interpreta como coherente y envolvente. No es una suma de sensaciones aisladas, sino una experiencia integrada. Para muchas mujeres, esa combinación es la diferencia entre sentir placer y sentir una pérdida momentánea de control. No porque sea extrema, sino porque es precisa. Lo que distingue a quienes entienden esto no es la complejidad de lo que hacen, sino la atención que prestan a los ajustes mínimos. Un cambio de ángulo, una variación en la presión, una pausa en el momento adecuado. Son detalles pequeños, pero su efecto es profundo. Mientras otros repiten lo conocido, algunos descubren que lo memorable suele estar en lo que casi nadie se detiene a explorar.
Esta es solo una de las configuraciones que revelan cómo el cuerpo femenino responde cuando mente y estímulos se alinean. No tiene nada de extravagante, es simple e incluso discreta, pero demuestra algo esencial. El placer no depende de exageraciones, sino de comprensión. Y cuando esa comprensión aparece, la experiencia deja de ser genérica y empieza a ser difícil de olvidar. Hay otro punto donde la confusión suele aparecer. Muchos hombres creen que llegar al placer femenino es cuestión de insistencia. Si no ocurre rápido, asumen que deben acelerar, repetir o intensificar lo mismo. Pero el cuerpo no responde así. Cuando el estímulo no toca el lugar correcto, repetirlo solo aumenta la distancia. La experiencia enseña algo distinto, no se trata de hacer más, sino de ajustar mejor. Un pequeño cambio puede provocar una respuesta que antes no existía. Aquí entra en juego el tema del ángulo, no como una idea técnica, sino como una realidad corporal. El interior del cuerpo femenino no responde de manera uniforme. Hay zonas que reaccionan con mayor intensidad cuando la presión llega desde una dirección específica. Cuando ese contacto se mantiene, la sensación no es solo placentera, es absorbente. La mente empieza a desconectarse del entorno y a concentrarse en lo que ocurre dentro. Ese es el momento donde muchas mujeres describen una sensación de profundidad que no habían sentido antes. Curiosamente, esta respuesta no suele darse en las posturas más comunes, no porque sean malas, sino porque tienden a producir un contacto más general. El estímulo se dispersa. En cambio, cuando el cuerpo se coloca de forma que la presión se dirige hacia la pared frontal interna, la experiencia cambia. No es inmediato ni explosivo al principio, es progresivo. Se siente como una acumulación silenciosa que, cuando se libera, resulta intensa. Una de las configuraciones que permite esto ocurre cuando ella está arriba, pero no erguida. Al inclinar el torso hacia adelante, el eje del contacto se modifica. Lo que antes era vertical se vuelve diagonal. Ese simple gesto cambia por completo la forma en que el cuerpo recibe la estimulación. Muchas mujeres no saben explicar por qué se siente distinto. Solo perciben que algo encaja mejor. Que la sensación es más localizada, más profunda, más difícil de ignorar. Lo interesante es que en esa posición, el control aparente cambia de manos. Desde fuera puede parecer que ella dirige todo. Sin embargo, la experiencia demuestra que quien entiende el ángulo tiene una influencia decisiva. No hace falta movimiento brusco. Basta con mantener una presión constante y permitir que el cuerpo responda. Cuando eso ocurre, la respiración se acelera, los músculos se contraen de forma involuntaria y la tensión se vuelve completamente interna. Hay un mito persistente que dice que sin estimulación externa adicional no es posible llegar a una respuesta intensa. No siempre es cierto. Cuando el ángulo es el adecuado, el cuerpo puede reaccionar por sí solo. La sensación se vuelve tan específica que no necesita refuerzos inmediatos. Aún así, cuando ambos estímulos coinciden, la respuesta suele intensificarse. No como una suma, sino como una sincronización. Este tipo de experiencia es la que muchas mujeres recuerdan sin poder describirla con claridad. No hablan de posiciones ni de movimientos, hablan de cómo se sintieron, de cómo perdieron la noción del tiempo, de cómo algo en su cuerpo respondió de una manera que no era habitual. Esa memoria no se borra fácilmente porque no está ligada a una imagen concreta, sino a una sensación interna muy definida. Aquí aparece otro error común. Pensar que durar más tiempo garantiza una mejor experiencia. En realidad, el tiempo sin dirección rara vez produce profundidad. El cuerpo puede adaptarse, incluso anestesiarse. En cambio, cuando el estímulo es preciso, a veces bastan unos minutos para provocar una respuesta intensa. No porque sea rápido, sino porque es exacto. La diferencia está en tocar lo que realmente responde. Muchas personas cuestionan la existencia de estas zonas sensibles porque nunca las han experimentado de forma clara. Asumen que son mitos o exageraciones, pero la experiencia de quienes han observado con atención sugiere otra cosa. No es que no existan, es que rara vez se estimulan de la forma adecuada. Cuando ocurre, la reacción es difícil de fingir. El cuerpo responde antes que la mente pueda intervenir. Hay algo más que suele pasar desapercibido. Cuando una mujer experimenta este tipo de respuesta, su percepción de la conexión cambia. No se trata solo del momento, se trata de la comparación que ocurre después. Lo que antes parecía suficiente ahora se siente plano. No por arrogancia ni por expectativa, sino porque el cuerpo ya reconoció otra posibilidad. Esa es la razón por la que algunas experiencias marcan un antes y un después. Este conocimiento no se transmite fácilmente porque no es evidente. No se aprende observando desde fuera, se aprende prestando atención a las reacciones sutiles, a los cambios en la respiración, al ritmo que se altera, a la forma en que el cuerpo busca o evita ciertos estímulos. Es un lenguaje silencioso que no se explica con palabras, pero que se reconoce cuando aparece. La segunda configuración de la que hemos hablado no es extraordinaria en apariencia, no llama la atención.
pero su efecto es profundo porque respeta la forma en que el cuerpo femenino responde cuando el estímulo es coherente. No fuerza nada, no acelera nada, simplemente permite que la respuesta ocurra, y cuando ocurre, deja una impresión difícil de borrar. Hay experiencias que no se repiten con facilidad, no porque sean extremas, sino porque activan algo más que el cuerpo. Muchas mujeres no podrían señalar con exactitud qué postura las afectó más. No la describen con palabras técnicas ni la recuerdan como una secuencia clara. Lo único que saben es que, en cierto momento, algo cambió. Su reacción fue distinta, su cuerpo respondió sin pedir permiso, y esa diferencia dejó una huella. Esto ocurre porque algunas configuraciones generan una combinación particular de estímulo físico y exposición emocional. No tienen que ver con comodidad ni con variedad superficial. Tienen que ver con cómo esa postura altera la percepción interna. En ciertos momentos el cuerpo se siente más abierto, más vulnerable, más presente. Y cuando esa sensación aparece junto a una presencia calmada y atenta, la experiencia se vuelve absorbente. Muchas mujeres no hablan de esto abiertamente. No porque sea un secreto deliberado, sino porque no siempre entienden por qué ocurrió. Además, hay una cautela natural a la hora de revelar aquello que las hace sentir demasiado expuestas. Sin embargo, el cuerpo no guarda silencio, cambia la respiración, cambia la forma de aferrarse, cambia la intensidad con la que responde. Es un lenguaje que no necesita traducción cuando se observa con atención. Lo interesante es que estas experiencias no suelen ser ruidosas ni exageradas. No dependen de movimientos complejos ni de estímulos constantes. Al contrario, su fuerza está en la sensación de entrega que se produce cuando la mente deja de anticipar y el cuerpo toma el control. Para muchas mujeres, ese estado es raro. No porque no deseen sentirlo, sino porque pocas situaciones lo facilitan sin forzarlo. Aquí aparece una distinción importante. El placer que se olvida rápido suele ser funcional, cumple su propósito y se disuelve. El que permanece tiene otra cualidad. Está ligado a una sensación de haber cruzado un umbral interno. No se recuerda como una acción, sino como un estado. Y los estados dejan marcas más profundas que los eventos aislados. Por eso algunas conexiones persisten incluso cuando la relación termina. No siempre es nostalgia emocional. A veces es memoria corporal. El recuerdo de haber estado en un lugar interno al que no se llega con facilidad. Esa comparación ocurre de forma silenciosa, sin intención consciente. Y cuando no se repite, se nota la ausencia. Lo paradójico es que estas experiencias no requieren extravagancia, requieren coherencia, un entorno donde el cuerpo pueda soltarse sin prisa y sin distracción, una postura que facilite esa sensación de entrega sin convertirla en algo incómodo. Cuando eso sucede, la respuesta no es buscada, simplemente aparece. Esta es la razón por la que algunas mujeres vuelven a pensar en alguien incluso cuando no planeaban hacerlo, no porque idealicen, sino porque su cuerpo recuerda, y esa memoria no responde a argumentos. Responde a sensaciones que quedaron registradas de forma profunda. No todas las experiencias generan este efecto, de hecho pocas lo hacen. Pero cuando ocurre, no se necesita explicación, se siente. Y esa sensación es la que distingue lo común de lo verdaderamente significativo. Hay una verdad incómoda que rara vez se dice con calma. Muchas experiencias que se consideran completas en realidad no lo son, no porque falte intención, sino porque falta comprensión. Repetir lo aprendido, imitar lo visto, seguir fórmulas heredadas suele producir resultados aceptables, pero no memorables. Y el cuerpo femenino distingue muy bien entre ambas cosas, incluso cuando no lo verbaliza. Por eso el fingimiento es más común de lo que se admite. No nace del engaño, sino de la adaptación, de cerrar el momento sin conflicto, de proteger al otro o de evitar una conversación que no siempre lleva a ningún lado. Ese silencio crea una ilusión de éxito, que se sostiene solo porque nadie la cuestiona. Hasta que aparece una experiencia distinta y el contraste se vuelve evidente. Aquí es donde se separan dos caminos. Uno se conforma con la idea de haber cumplido. El otro se pregunta qué ocurrió realmente en el cuerpo y la mente del otro. No para controlar ni para impresionar, sino para entender. Porque entender cambia la forma en que se vive el encuentro. Lo vuelve más atento, más preciso, más presente. Las experiencias que dejan huella no suelen anunciarse. Se reconocen después, en la comparación silenciosa, en la memoria corporal, que regresa sin ser llamada. No están ligadas a una técnica específica, sino a la sensación de haber sido llevada a un lugar interno distinto, un lugar donde la mente se soltó y el cuerpo respondió sin reservas. Cuando una mujer no vuelve a buscar una experiencia, rara vez es por azar. No es destino ni química abstracta. Es porque no hubo nada que destacara lo suficiente como para permanecer. En cambio, cuando algo sí deja marca, no necesita promesas ni explicaciones. Se queda, se recuerda, se compara. Al final, todo se reduce a esto.
Algunas experiencias pasan, otras permanecen. La diferencia no está en lo visible, sino en lo que ocurre por dentro. Y eso, guste o no, es lo que decide que se olvida y que no.